Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Y bueno, es un gusto poder hablar con ustedes de algo que el Señor habló a mi vida primero y les quiero hablar seguramente a ustedes. Así que para arrancar, vamos a tener una pequeña oración, ¿sí? Señor, gracias Señor por un día más de vida. Te pedimos que tú nos estés bendiciendo y prosperando. Te pedimos que tú bendigas a cada joven, Señor, a sus familias representadas, Señor. Tú los bendigas, los ayudes, los acompañes, Señor. Y queremos, Señor, que esta palabra que hable, Señor, que no sea de mi boca, sino, Señor, que sean tus palabras, Señor. Que tú me des sabiduría, Señor. Y también bendiga, Señor, a los que van a escuchar esta palabra, Señor. Que tú los bendigas en todo. Y quiero, Señor, que tú pongas tu mano. En el nombre de Jesús te pido de tu ayuda y bendición. Amén y amén. Bueno, y como bien saben, como dijeron Vanino y Martín en la anterior prédica, vamos a hablar de una serie, ¿sí? Que se llama Creciendo hacia la madurez de Cristo. Y vamos a tener hoy el segundo capítulo, ¿sí? El segundo capítulo, como bien les adelantaba en el otro día, es sobre el estudio, ¿sí? Yo lo titulé Creciendo en Sabiduría y Conocimiento. Y cuando me dijeron que me tocaba este tema para dar, yo pensaba en todos los estudios, ¿sí? Pensaba en los que tienen que terminar la secundaria, en los que tienen que hacer una carrera universitaria, que tienen que hacer una carrera terciaria, y también pensaba en los que están en el seminario, ¿sí? Aprendiendo la palabra de Dios, y también incluía en el estudio eso, ¿sí? Así que pensaba en ellos. Y primero que nada, quería, felicitar a cada uno de los que está estudiando. Sé que hay muchos que están estudiando, algunos están terminando la secundaria, otros están estudiando alguna carrera, ¿sí? Otros están en el seminario, así que los aliento y los animo a que sigan adelante con eso. Y a los que no están haciendo nada, ni estudiando, ni nada, les aliento y les animo a que puedan arrancar, ¿sí? Tenía acá algunas frases y les puse como título estas frases: no al, ¿sí? No al no voy a poder, no al ya estoy grande, no al no me da la cabeza, no al no tengo tiempo, no al con el trabajo solo alcanza, y no al no sirvo para estudiar, ¿sí? El Señor me ponía esas frases y que podamos pensar, que podamos animarlos, me decía el Señor, a que puedan, ¿sí? Estudiar, que el Señor es el que nos va a ayudar, ¿sí? Para poder hacer cualquier cosa, ¿sí? Y pensaba en cómo arrancar, ¿sí? La palabra, y pensaba en el mejor ejemplo que tenemos, al que tenemos que seguir, como se llama esta serie, que habla hacia la madurez de Cristo, esta serie, ¿sí? Y en Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y me quedaba con esa frase que dice: Jesús crecía en sabiduría, ¿sí? Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Entonces, en este versículo nos está diciendo que tenemos que crecer en sabiduría, ¿sí? Y yo tomaba este versículo como el lema de esta palabra, en el cual nos dice que crezcamos en sabiduría. Y dice en Lucas 2, del 46 al 47, dice: al día siguiente encontraron a Jesús en el templo y en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas, y todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Que acá podemos ver al Señor Jesús también siendo joven, que todos admiraban su inteligencia y las respuestas que él daba. Y qué bueno que podamos, como decía antes, ser imitadores de Jesús. No vamos a ser iguales, pero a eso vamos, a ser imitadores de él y poder seguir lo que él hace. Y en estos dos versículos vemos cómo el Señor estaba lleno de sabiduría y de conocimiento.
Y buscaba en el diccionario la palabra sabiduría y dice conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otra vez vamos a que son un conjunto de conocimientos amplios, ¿sí? Profundos sobre un tema, que bueno, acá vemos que dice que se adquieren estudiando. Entonces acá el Señor también me decía y me invitaba a poder estudiar tanto algo secular, como podemos hacer todos, alguna carrera, terminar la secundaria y también estudiar su palabra, así que es muy bueno hacerlo. Y como hablé antes de la sabiduría, nosotros nos preguntaremos cómo obtenemos esa sabiduría y encontré 2 versículos que dicen, Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y en Proverbios 2.6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y acá vemos que para obtener esa sabiduría, además de estudiar, además de profundizar en los temas que vamos viendo o en la facultad o en el seminario o en las materias de la secundaria, el que provee la sabiduría es Dios, ¿sí? Él es el que nos ayuda, ¿sí? El que nos da esa sabiduría para poder aprender. O sea que sin Dios se nos va a hacer un poco imposible, ¿sí? Estudiar, porque le podemos meter todo de nosotros, pero sí necesitamos la sabiduría de Él, ¿sí? Y después, cuando pensaba sobre el tema del estudio, veía algunos ítems y puntitos que nuestro estudio debe ser. O sea, tu estudio debe ser, en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y acá nos invita a que todo lo que hagamos, porque acá después habla de o hacéis otra cosa, que lo hagamos para glorificar a Dios, ¿sí? Para exaltar a Dios. Porque a Dios no le interesa el título si tenemos algún título. Él le interesa que utilicemos, ¿sí? Ese conocimiento, esa sabiduría que hablaba antes, para poder exaltar a Dios, ¿sí? Después el segundo punto dice en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y acá habla de una edificación y un beneficio, un aporte a nuestra vida, ¿sí? Esas cosas seguramente que nosotros estudiemos va a ser un aporte para nuestra vida, ¿sí? Entonces, Él quiere que nos ocupemos de esos estudios, ¿sí? De esa búsqueda profunda y que eso nos va a poder edificar, ¿sí? Nuestra vida. El tercer punto dice, tu estudio no debe ser algo que te aleje de Dios, ¿sí? Sino algo que puedas utilizar como un medio para honrarlo. Y yo acá pensaba en que existen 2 extremos, ¿sí? Un extremo, pensaba en Proverbios 6, del 6 al 10, habla de que no seamos perezosos. Y yo buscaba la palabra perezoso y dice que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Y quizás a veces estamos un poco perezosos, un poco cansados, no tenemos mucha predisposición a el estudio y nos cuesta y siempre encontramos algún pero o algo. Y hoy el Señor me decía que no vayamos al extremo de ser perezosos, ¿sí? De no tener esa disposición para poder aprender, para obtener el conocimiento, la sabiduría. Pero, como bien decía este punto, en Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás cosas y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Y acá el Señor me hablaba de otro extremo. Quizás nos puede llegar a pasar de que
le prestemos tanta atención o dediquemos tanto tiempo al estudio y que eso nos lleve a separarnos un poco de Dios, de las cosas del Señor. Y el Señor quiere que estudiemos, Él nos invita a crecer en sabiduría y en conocimiento, pero que eso no nos lleve a alejarnos, ¿sí?, de Él. O sea, vemos un extremo del perezoso y otro extremo de el alejamiento de Dios, poniéndonos todo el foco en el estudio, ¿sí? Entonces Dios quiere un término medio, ¿sí? Quiere que estudiemos, quiere que adquiramos esa sabiduría, ese conocimiento, pero también que sigamos sirviendo al Señor, que sigamos teniendo una comunión con Él, congregándonos y todo lo que a Él le agrada, ¿sí? Un cuarto punto que dice de bendición a otros y no de tropiezo. En 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Y en 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y este punto nos invita a ser de bendición y de beneficio, ¿sí?, para la familia, para la iglesia, para nuestro entorno, la comunidad, ¿sí?, de poder aprovechar ese conocimiento y esa sabiduría que vamos adquiriendo y ponerla en beneficio de los demás y no en tropiezos, ¿sí? Debemos no solamente pensar que ese estudio y ese conocimiento y esa sabiduría me va a hacer bien a mí, sino también le va a hacer bien a mi entorno, ¿sí? Porque yo a través de eso puedo ayudar a otro, ¿sí? En 2 Corintios 3, del 2 al 4 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Acá este versículo habla que nosotros somos cartas leídas, ¿sí? Y yo pensaba de que Dios te puso a vos, o te va a poner a vos, en un lugar, ¿sí?, de estudio, tanto sea en la universidad, tanto sea en el seminario, tanto sea terminando la escuela. O sea, el Señor te puso ahí, en ese lugar, en esa facultad o en ese establecimiento con algún propósito. Además de ayudar a nuestro entorno, también el Señor nos puso en ese lugar para conocer personas nuevas, ¿sí?, para llevar personas a Cristo, para poder predicar y para ser de ejemplo, ¿sí?, a los demás, porque los demás, ¿sí?, tienen, como dice acá, somos cartas leídas, o sea, nos tienen en lupa, ¿sí? Muchos pueden pensar, pero vos no sos cristiano y en la facultad sos esto y en la iglesia sos esto, o no saben que nosotros somos cristianos. Y qué importante que podamos ser esas cartas leídas y ser de ejemplo, ¿sí?, en el lugar en donde estamos. Y bueno, como les decía antes, ayudar, ¿sí?, con ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y no ser de tropiezo. Y acá les quería contar algo, un ejemplo que se me vino a la mente. Yo tuve con la iglesia, fuimos con algunos jóvenes hace unos años, fuimos a un retiro y había un predicador, sí, que yo después lo seguía en redes sociales, nos había gustado la prédica, todo. Y nada, hace algunos meses subía cosas que no me cerraban. Él estaba casado, ahora se separó y todo. Pero bueno, justo el otro día él subió algo, que hizo un video con una persona sobre temas actuales, sobre la Biblia y todo. Entonces entré para ver, porque me parecía raro las cosas que subía. Y cuando entro a ver, él comienza a hablar de que él estudió en diferentes lugares, estudió muchísimo, estudió sobre familia, estudió sobre
teología, o sea, imagínense que él estudió de todo, ¿sí? Era profesor de literatura y todo, pero vieron cómo se acostumbra ahora de todo el tema del feminismo, de la violencia de género, y empezó como a cuestionar a la Biblia, a cuestionar como un poco a Dios. Entonces todo ese estudio que él utilizó, me pude dar cuenta que lo estaba utilizando actualmente para hacer de tropiezo a la gente, porque hay gente que quizás no está bien espiritualmente y eso se lo puede llegar a creer, y son cosas muy sutiles que el diablo utiliza, y me ponía a pensar de que esta persona estudió un montón, se preparó un montón, pero no utilizó bien lo que aprendió y nada, ahora cuestiona la Biblia, mete violencia de género, mezcla, vieron cómo está todo ahora. Así que qué importante es utilizar para el estudio ese conocimiento, esa sabiduría para cosas buenas, ¿sí? Para hacer de bendición a nuestro prójimo. Y pensaba en 2 puntos que son importantes a través de mi experiencia en la facultad. Y un punto habla de la frustración, ¿sí? En el estudio. Y como ejemplo personal les puedo comentar que, bueno, yo terminé la escuela, no me llevé ninguna materia. Cuando arranqué el CBC, bueno, el CBC son 6 materias en la UBA. Bueno, yo di las 6 materias, hubo una que recursé y las otras 5 las aprobé. Y yo me acuerdo que me había puesto súper mal. O sea, a mí no me importaban las otras 5, sino me importaba esa materia que me fue mal, ¿sí? Y bueno, después eso me sirvió para darme cuenta que en la carrera no es que me iba a ir todo bien y que iba a aprobar todas, sino que quizás en algún momento me iba a ir mal, ¿sí? No siempre nos tiene que ir bien. Pero bueno, esa frustración que sentía la podía llevar a que quizás a ustedes les va a pasar, o les pasó, o les está pasando, que en momentos se frustran en ese estudio, o se frustran antes de arrancar a estudiar y dicen, no, ¿para qué voy a estudiar? Mejor me quedo como estoy. Y yo busqué frustración en el diccionario, dice sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca, ¿sí? Quizás a veces nos sentimos tristes, decepcionados y desilusionados en el estudio, y el Señor me animaba y me decía que, como me pasó a mí, que eso me sirvió de experiencia. Los animo a ustedes a que no se frustren, a que no se desanimen y que puedan seguir adelante, ¿sí? En Deuteronomio 31:6 dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Y en Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, y te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que les quería dejar estos 2 versículos para que en esos momentos de frustración, de cuando le va mal o de que sienten que quieren abandonar todo, que sepan que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y que Él está ahí para ayudarnos a poder seguir adelante. Y el otro punto importante que quería mencionar es el tiempo y la perseverancia. Y como yo anotaba acá, ¿sí? El Señor quiere que terminemos ese estudio, quiere que terminemos, sí, que lleguemos a la meta. Lo importante es llegar a la meta, no importa cuánto tardemos. Hay muchos compañeros que yo tuve a lo largo de la carrera que no eran todos jóvenes, había de todas las edades. Había hasta un hombre, me acuerdo que había un hombre de 70 años y seguía estudiando. Así que el Señor me decía, como yo siempre les digo a la gente que conozco, de que no importa el tiempo que nos lleve, ¿sí?, terminar este estudio, esta carrera, sino lo importante es llegar a la meta,
Lo importante es, a través de ese conocimiento y esa sabiduría que nosotros vamos obteniendo, poder ayudar a otros, ser de beneficios a otros, porque el Señor nos quiere usar, ¿sí? En ese lugar donde nosotros estamos, nos quiere usar con esos dones que nosotros vamos adquiriendo, con esa sabiduría que nosotros vamos adquiriendo. Y la perseverancia es la palabra clave en este punto. Dice, perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Y el Señor nos hablaba de estar firmes y constantes en ese estudio, ¿sí? En Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como les decía antes, quizás nuestro pensamiento es, bueno, la carrera dura 4 años, yo en 4 años estoy recibido y si no me recibo soy un desastre. No. O sea, quizás el Señor tiene un plan que no es ese y nosotros no estamos alineados, ¿sí?, a ese plan, a esa forma de pensar, a esa idea que el Señor tiene, ¿sí? Y en Hebreos 10:35-36 dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. O sea, acá nos está invitando el Señor a que perseveremos, a que sigamos adelante, a que avancemos, que no abandonemos y podamos terminar, ¿sí? Para poder llegar a la meta no importa el tiempo, no hay un tiempo determinado obligatorio, sino que es como cada uno puede, ¿sí? Y quería dejarle 3 versículos que dice, mirando hacia el futuro. Dice en Proverbios 16:3, dice, pon en manos del Señor todas tus obras, tus proyectos se cumplirán. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y acá el Señor nos dice que pongamos todos esos planes, todos esos estudios que nosotros tenemos en sus manos, que Él nos va a ayudar a llegar, que Él tiene planes de bien para nosotros y nos va a dar la fuerza, la fortaleza para poder sí llegar a la meta. Y para terminar les quería mostrar una imagen. Bueno, esta imagen habla de una escalera y me pregunta ¿en qué escalón estás hoy colocado? En no lo haré, en no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, si se puede. Y el Señor me invitaba a agregarle una figura al hombrecito que está ahí, agregarle la figura de Dios y que podamos subir esa escalera, ¿sí? De pasar de no lo haré a sí se puede, ¿sí? Si arrancaste hoy en no lo haré, te animo a que subas esos escalones y puedas hacerlo, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor y espero que les haya sido de bendición esta palabra.